Hola, bienvenidos al canal Conexión Eslava, me llamo Lina y este es mi nuevo vídeo en el canal. Os prometo que va a ser muy interesante. ¿Por qué va a ser muy interesante? Porque pues vamos a hablar la segunda vez sobre las festividades, sobre los días festivos aquí en Rusia, y ahora vamos a hablar sobre un día más eslavo que todos, no sé, que están en el calendario. Pues no un día, ¿vale? Una fiesta más eslava que hay en el calendario que tenemos. Y se llama Maslenitsa, que terminó hoy día, ¿vale? Porque mañana empieza otro evento, otro acontecimiento que voy a contar un poquito después. Y os voy a explicar por qué es la semana más querida, más esperada por todos los eslavos y la semana también más deliciosa que pasa durante esta semana que la consideramos de este modo. Y también qué tiene en común con la cultura europea y también latinoamericana en general, no solo con los países hispanohablantes. Os voy a explicar un poquito después por qué. Pues vamos a ver. Pero ¿qué tienen en común? Pues la tradición europea, latinoamericana también, y la tradición rusa, eslava, pues ¿para qué existe esta semana? Porque esta semana se celebra antes del Cuaresma, es la última semana antes de Cuaresma, y sí, se parece muchísimo al carnaval, porque es la última oportunidad de ponerse las botas, no sé, festejar, celebrar, comer cada día, no sé, mucho, y después voy a decir que comemos durante esta semana, pero sí, existe pues por las mismas razones. Celebrar antes del cuaresma, antes del gran lento. Y cada día durante esta semana, pues de lunes a domingo, que se celebra no hasta el miércoles como el carnaval, tiene su propio nombre. Y por ejemplo, hoy es domingo y el domingo se llama el domingo de perdón. Durante este día nosotros pedimos perdón a los que con los que hemos tenido una discusión, pues nos enfadamos muchísimo y por eso pedimos un perdón. Pues y después de la semana de Maslenitsa y después de pedir perdón, nosotros pues, nos sentimos limpios de todas esas discusiones, de los problemas y entramos pues, en Cuaresma. Los creyentes entran en Cuaresma y el primer día se llama como el lunes limpio porque pues estamos limpios después del día de perdón. Y hablando, por ejemplo, de Maslenitsa y también de lunes limpio que yo he mencionado, vosotros podéis buscar la información en la literatura rusa. Podéis leer, por ejemplo, un cuento de Chekhov que se llama Un francés tonto, o un cuento también de Bunin que se llama pues El lunes limpio, como el día, y está en un conjunto de cuentos que se llaman Alamedes Oscuras. No sé si se puede descargarlo o algo así, pero seguro que existen las traducciones de ruso a español y pues estos cuentos me gustan muchísimo, pero los leí, vale, en ruso. Pero mientras podemos nombrar el carnaval como, por ejemplo, el carnaval de Venecia, que pasa por el centro de Venecia, si no me equivoco, y cualquier otro carnaval, pues está centralizado. La Maslenitsa tiene diferentes lugares para celebrar, porque, por ejemplo, puedes celebrar en tu escuela, en tu universidad, algo así. En cualquier lugar. En el centro también hay diferentes lugares, diferentes locaciones diferentes espacios donde puedes celebrar más pizza que están organizados, por ejemplo, por el gobierno, por el ayuntamiento o por solamente la administración de la escuela, de la universidad, de las guarderías también. Pues mi universidad no es una excepción, por eso nosotros también tuvimos esta celebración de Maslenitsa en el patio anterior. Hay mucha gente, algunos comen, otros participan en unos concursos, eso sé yo, pero hay mucho ruido, muchos dulces y podemos ver uno de los concursos.
И ворота, проходите, господа, первая мать пройдет, всех детей провидит. Первый раз Y nosotros comemos muchos blinis, que son crepes centralmente, con hay diferentes recetas, cómo hacerlos, cómo cocinarlos, y comemos toda la semana. Por eso os puedo contar cuántas veces he comido durante esta semana. Pues hoy es lunes y he comido 2 veces. Pues hay diferentes, por ejemplo, rellenos para estos blinis, para estas crepes. Y hoy he comido con crema agria, que se llama smetana en ruso, y también con carne. Es todo para el lunes. Hoy es miércoles y yo olvidé de grabar ayer cuántas veces yo comí las crepes y voy a decir que 2 veces durante esos 2 días, no mucho, porque trabajaba y estudiaba estos días y no pude pues, prepararlos en casa, pero me gustaron también porque los rellenos esta vez fueron dulces, como de mermelada con de frambuesas y también pues otra vez crema agria. La considero como dulce, pero es agria. Entre agrio y dulce. Hoy es jueves y mi estadística de blinis sigue existiendo y os quiero contar que hoy he comido 2 veces. Los blinis me parece que un día voy a comer 3 veces y va a hacer como 3 comidas del día los blinis, porque hoy día fueron de carne, por eso pueden ser una comida bastante rica y llena de los nutrientes. Hoy es domingo y yo puedo decir que durante los últimos 3 días yo he comido los blinis 4 o 5 veces, por eso yo puedo decir que los blinis sustituyeron, no sé, mi norma de comida, y eso pasa con todos, porque cuando yo entré en un supermercado el lunes o el martes, no recuerdo, yo no pude encontrar la leche, pues casi no había las botellas de leche. Además, esta fiesta se considera como la despedida del invierno y, o sea, la alegría por la llegada de primavera. Nosotros todavía tenemos las decoraciones del año nuevo y, a decir verdad, no se siente como si la primavera ya hubiera llegado. No, no hay primavera. Pues, pero no solo bailamos y nos ponemos las botas, pero también hay un proceso de quemar un espantapájaros hecho de pajo, por supuesto. Puede ser muy grande. Y por ejemplo, en Rusia hay un parque temático llamado Nikolai Lenivets y ahí se puede ver cómo queman a un espantapájaros muy grande. Puedo aquí adjuntar un video pequeño sin audio para ver cómo pasa este proceso. Estoy ahora en diferentes cercanías, por eso puede haber algún ruido, pero ahora me gustaría hablar de los orígenes de Maslenitsa, porque como ya he dicho, proviene de la misma tradición que el carnaval, pero al mismo tiempo aparecen unos artículos, por ejemplo, que Maslenitsa tiene un origen pagano, pero de los paganos eslavos, pero eso no tiene nada que ver con la realidad, porque Maslenitsa es una fiesta, es una semana profundamente cristiana que fue creada, ¿vale?, por los ortodoxos, por los cristianos, y lo único que pasó, porque pues aparecieron esos rituales de quemo del espantapájaros o los blinis como el símbolo del sol. Eso apareció solo gracias pues a la gente, al pueblo, y vale, obtuvo unos rituales populares, pero al mismo tiempo es una semana cristiana que se celebra a través de todos, no solo los cristianos, sino también no creyentes y creyentes de otras religiones. Todo es normal. A todos les gusta muchísimo comer los blinis porque son muy ricos, y si vais el año que viene pues aquí a Rusia, os recomiendo que vengáis en marzo
o en finales de febrero. Hay que ver cuándo empieza la cuaresma entre los ortodoxos, porque las fechas se diferencian y hay que ver a través de un calendario. Pues como yo he dicho antes, Maslin tiene el valor ahora tanto religioso como lúdico, porque con Maslins nosotros nos despedimos del invierno y al mismo tiempo pues vemos cómo se asoma la primavera y eso sentido, este valor no existía siempre, porque nosotros no celebrábamos de esa manera antes de los años soviéticos, antes del periodo soviético, porque antes pues tenía ese valor religioso una semana antes de la cuaresma, pero durante los años soviéticos, primeros 30 años, no se celebraba por ser una fiesta religiosa, pero a los finales de años 50, lo empezaron a celebrar como la despedida del invierno y pues la fiesta de primavera. Y nosotros pues saludaban, bailaban en un círculo, todo lo que hacemos ahora, pero sin llamarlo como Maslenitsa. Y pues después de los años 90 empezamos a celebrar Maslenitsa como era antes, con esa mezcla de nuevas tradiciones soviéticas. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo sobre la Maslenitsa. Y como yo he dicho antes, os recomiendo que vengáis a Rusia a los finales de febrero o a los principios de marzo. Hay que ver cuándo se celebra el año que viene. Y pues la celebréis con nosotros, como hacen todos. Pues hasta luego. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.